Hola, buenas tardes. Estamos aquí de nuevo continuando con nuestro estudio de Efesios. Espero que esté siendo de bendición para tu vida, que estés pudiendo aprender y poner cosas en práctica, igual que yo también estoy aprendiendo e intentando poner en práctica todo lo que estamos viendo. Y bueno, siempre es un reto para que el que enseña, pues eh, también aplicar lo que enseña, evidentemente. Así que bueno, vamos a entrar en este capítulo 5, donde nos habla principalmente, nos dice tres formas en las que tenemos que andar como cristianos: de andar en el amor, andar en la luz, andar en la sabiduría. Después da también pautas acerca del matrimonio y luego entramos en el tema 6, en el capítulo 6, donde habla de hijos y padres, ¿vale? Y habla también de los siervos, habla también de cómo nuestra relación laboral y demás, pero hoy vamos a enfocarnos, si nos da tiempo, en el capítulo entero de Efesios 5 y vamos a ir desglosando, como venimos haciendo estos días, los diferentes versículos, las diferentes enseñanzas, incluso enlazándolas a diferentes textos en la Biblia, ¿ok? Así que bueno, vamos a empezar, vamos a leer del versículo 1 hasta el versículo 7 y ahora pues vamos desglosando y viendo un poquito esta parte. Dice: sed pues imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia ni aun se nombre entre vosotros, como conviene a los santos. Ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truhanerías, que no convienen, sino antes bien acciones de gracia. Porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro, que es idólatra, tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No seáis, pues, partícipes con ellos. Como os decía al principio, en la introducción, hay estos tres temas que vamos a ver: el andar en el amor, andar en la luz y andar en la sabiduría. Y el primero, pues, que estamos viendo ahora es andar en el amor. Estos versículos del 1 al 7 nos habla de andar en el amor. Tenemos que andar en el amor porque Dios es amor, ¿vale? Y por lo tanto tenemos que caminar en amor. Te dejo ahí una cita que la puedes leer si quieres, 1 Juan 4:8, pues nos habla de esto. También el siguiente punto, el siguiente tema es andar en la luz, que ahí podemos ver también 1 Juan 1:5, que Dios es luz y por lo tanto tenemos que caminar como hijos de luz. Y el tercer tema que vamos a ver luego es andar en la sabiduría, porque Dios es siempre verdad y el decir la verdad, el ser sabios, forma parte de ser hijo de Dios. Caminar en esa sabiduría de decir siempre la verdad, de ser transparentes. Y esto lo veremos en 1 Juan en el capítulo 5, ¿vale? Estos versículos, el 1 y el 2, dice: sed pues imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Estos versículos podemos decir que conectan con el capítulo anterior, porque ahí se nos habla de que tenemos que desechar la amargura, de que tenemos que desechar ciertas cosas que, si están en nosotros, no va a dejar que fluya el amor, ¿no? Los celos, las envidias, pues, las raíces de amargura, ¿no? Todas esas cosas bloquean el que fluya el amor, y aquí nos está diciendo que tenemos que ser imitadores de Dios como hijos amados, y como somos amados por Él, tenemos que fluir en amor. ¿En amor hacia quién? Hacia todo el mundo, igual que Jesús amó a todo el mundo, y porque amó a todo el mundo, dio a su único Hijo para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino que tenga la vida eterna. Y bueno, y el resultado de ser un hijo amado es que al final, si te sientes amado, vas a acabar imitando
y siguiendo los pasos de tu Padre. En nuestro caso, Dios, que es nuestro Padre celestial, tenemos que ser imitadores de Él, imitadores de Dios, reflejar lo que Dios es. Y como reflejamos lo que Dios es, para reflejarlo tenemos que andar en amor como Jesús anduvo en amor, que Jesús nos amaba y hasta cuánto nos amaba, hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Vale? Vamos a ir ahora a Juan, capítulo 15, versículo 13. Dice, no sé si lo tienes ahí, dice, nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga la vida por sus amigos. Es decir, que nuestro nivel de amor, el andar en amor, implica este versículo de Juan 15:13. Que tenemos que estar dispuestos a dar la vida por nuestros amigos, la vida por las personas a las que amamos, que apreciamos. Y no es, aquí la Biblia no está hablando en un tono simbólico, está hablando en algo real, de realmente estar dispuesto a dar la vida. Y ahí te dejo esa reflexión, ¿no? De si estás dispuesto a dar tu vida por los que amas, por los que te aman, por los que te rodean, por tus hermanos en la iglesia, por la iglesia, por tu pastor. Esto engloba muchas cosas porque está diciendo andar en el amor. Andar en el amor tiene que ver, cuando dice la palabra andar, tiene que ver con continuidad, que no es algo que es hoy sí, mañana no, sino que es algo constante. Nos habla también de una constancia, de un caminar. Cuando tú estás caminando, sí, te frenas a hacer un descanso y demás, pero cuando tienes el propósito de llegar hasta un sitio, andas hasta que llegas a ese sitio. Permaneces en ese proceso, en ese caminar. Ahora vamos a ir a Romanos 5:10. Dice, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios para la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Es decir, que Dios dio su vida por sus enemigos, por los que le iban a aceptar y por los que no, por los que le hemos aceptado y por los que no. Y nosotros tenemos que estar dispuestos a dar nuestra vida de esa misma manera, ese mismo amor. Muchas de las cosas que a veces hacemos en la iglesia uno diría, bueno, pues lo hacemos solo para nuestros hermanos o lo hacemos solo para los que estamos en la iglesia, pero no, nuestro llamado es hacerlo para todo el mundo, hacer las obras y, por así decirlo, el brazo social de la iglesia, el dar alimentos, el dar ayudas, el orar por personas incluso que quizás no son de nuestra iglesia, que no se congregan, que piden motivos de oración. Eso es dar nuestra vida por esas personas, es acercar el Evangelio, es extender ese amor al necesitado. Y dice, en el versículo dice, ofrenda y sacrificio a Dios olor fragante. Es decir, ofrenda y sacrificio. La ofrenda tiene que ver con algo voluntario y sacrificio con algo que duele. Y precisamente ese amor, el amor que más se tiene, por así decirlo, más nivel, es precisamente el que sale de una forma espontánea y sacrificada, porque es el que Dios está buscando que demos, es el que Dios espera que nosotros demos, es el que nuestro Padre dio y es el que nosotros tenemos que dar. Y cuando existe esa ofrenda y sacrificio de amor, eso es lo que atrae, por así decirlo, el pegamento, es lo que trae la unidad que lo hemos visto en los pasajes anteriores, en los capítulos anteriores, la unidad, estar en un mismo sentir, estar en un mismo espíritu, en una misma fe, en un mismo Dios, es precisamente el amor lo que une a la iglesia, porque cuando estás en amor vas a desear acompañar al que está sufriendo, vas a desear el servir, el apoyar, el dar tu vida por muchos. El buscar que lo que tú hagas dentro de la iglesia, lo que tú hagas en tu área de servicio, en tu área de influencia, sea por amor al prójimo, para bendecir al prójimo. Y ahí enlazamos con el capítulo
con el versículo, perdón, la cita Romanos 13:8. Dice, no debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Es decir, cuando tú estás amando al prójimo, no te está diciendo amar al que te cae bien, al que es tu amigo, al que es tu familiar, dice al prójimo, es decir, a cualquiera que está a nuestro alrededor, tú estás cumpliendo la ley. Es un mandato bíblico que tenemos que cumplir como creyentes, que forma parte de andar en el amor, de andar en ese amor que Dios tiene. Romanos 5:5 dice, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. El Espíritu Santo ha venido sobre nosotros y por lo tanto se derrama sobre nosotros el amor de Dios. Y el amor fluye porque el Espíritu Santo fluye, con lo cual al final es todo un círculo. Tú tienes que tener una relación con Dios y tienes una relación con Dios, hay una llenura del Espíritu Santo y como hay una llenura del Espíritu Santo, ahí está ya el amor, estallan los diferentes dones, porque ahí tenemos la cita de que de nada sirve el hablar en lenguas y el tener muchos dones si no hay amor. Es decir, el amor es también una pieza fundamental para que los dones del Espíritu fluyan, funcionen, se desarrollen. Tiene que ver, por eso decíamos que tiene que ver también con el pasaje anterior, porque acabamos, si os acordáis, en el capítulo 4, hablando de no contristar al Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo es el que trae precisamente el amor. El amor es el cumplimiento de la ley y los grandes mandamientos se relacionan, se sintetizan con este cumplimiento del amor. Es decir, todas las leyes, todas las normas, todos esos mandamientos que vemos que Dios le da a Moisés se fundamentan en el amor a Dios y en el amor al prójimo. Hay esas dos divisiones, esas dos líneas de amor, el amor hacia Dios y el amor hacia el resto. Versículo 3 dice, pero fornicación y toda inmundicia u avaricia ni aun se nombre entre vosotros como conviene a los santos. Es decir, si caminamos en el amor, estas cosas que nombra aquí, fornicación, impureza, avaricia, no puede estar en nosotros. Cuando salimos de las tinieblas es para estar ahora en la luz. Salimos de la oscuridad, Dios nos rescató de la oscuridad para ser luz, con lo cual todas las obras de las tinieblas, todas las obras del enemigo no pueden estar en nosotros, no puede convivir esas dos cosas en nuestra vida, con lo cual tiene que haber totalmente un cambio, no puede haber cosas que contristen al Espíritu Santo y por eso recalco que este capítulo va unido, enlazado al capítulo 4, porque termina en que no contristemos al Espíritu, pero ¿en qué cosas contristamos al Espíritu? De qué está hablando y nombrando algunas. Y cuando caminamos, evidentemente, en las tinieblas, andamos, en lugar de haciendo cosas en el amor y fundamentadas en el amor y para bendecir a otros, hacemos todo lo contrario, hacemos cosas que incluso nos avergüenzan. Y aquí nos está hablando y llamando a andar en el amor, pero a su vez ya nos está uniendo al siguiente punto que empieza en el versículo 8, que es andar en luz, andar en transparencia, andar en pureza. Y por eso aquí nombra fornicación, impureza y avaricia. La fornicación viene de la palabra fornella, tiene que ver con todo tipo de pecados sexuales. Es una palabra general que usa la Biblia para englobar todos los pecados sexuales. Evidentemente no vamos a entrar en detalles porque lo que importa es saber que todas las cosas que tienen que ver con la sexualidad fuera del matrimonio es pecado. Todo lo que tiene que ver con lo sexual fuera de las normas, fuera de lo establecido por Dios, está mal y no agrada a Dios. Impureza. Habla de una persona de motivos impuros, no limpios, de malas intenciones, de pensar cosas con doble sentido, con pensamientos impuros, pensar en cosas en contra de lo que Dios ha creado o de una forma perversa, malvada y que no agrada a Dios. La avaricia, otro punto, ¿vale? Que seguro que en algún momento de nuestra vida hemos tenido
algo de esto de avaricia, de desear lo que no es nuestro, de no conformarnos con lo de siempre, pero esto también a la vez tiene que ver con lo sexual. Una persona cuando busca todo lo sexual fuera del matrimonio o de una forma desesperada, tiene que ver con un sentido de avaricia. Y a la vez la avaricia está relacionado con el egoísmo. Tiene que ver también con deseos ilícitos, en desear cosas que no nos pertenecen, que no son nuestras y que no las queremos obtener de una forma legítima, ¿vale? O sea, está bien uno desear promoverse, desear casarse, desear y decir, ay, pues me gustaría casarme con esta mujer. Es un pensamiento totalmente puro y está bien. La diferencia es que tú quieres conseguir eso fuera de las normas de Dios, fuera de los procesos de Dios y sin respetar lo que Dios ha establecido para nosotros. En Primera de Juan capítulo 2, versículo 16, ¿vale? Tiene que ver con todo esto que estamos hablando. Dice, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, fijaos, dice los deseos de la carne, los deseos de los y la vanagloria de la vida no provienen del Padre, sino del mundo. Podríamos relacionar estas tres cosas con esto. La fornicación, evidentemente, tiene que ver con actos sexuales, con los deseos de la carne. Las impurezas, pues muchas veces tiene que ver con los deseos de los ojos, de lo que vemos, y que eso nos lleva a imaginarnos y desear otras cosas. Y la vanagloria de la vida, tiene que ver con avaricia, ¿vale? Y evidentemente aquí está diciendo que estas cosas no vienen de Dios, no es algo que Dios ha creado, que ha establecido. La avaricia también tiene que ver con un temor a quedarse sin nada. Tiene que ver también, o va implícito, la codicia, ¿no? Y aquí también vemos que dice... pero fornicación y toda inmundicia o avaricia ni aun se nombre entre vosotros como conviene a los santos. ¿Vale? Sí, un momentito. Es que estoy buscando... Vale, sí. Aquí que nombra varias cosas, la relaciona también con idolatría, idólatra, ¿vale? Porque dice, pero fornicación y toda inmundicia o avaricia ni aun se nombre entre vosotros como conviene a los santos. Y muchas veces estas cosas van relacionadas con tener idolatría. O sea, todas las cosas que tienen que ver con sexualidad, con contenido sexual, con pornografía, con impurezas sexuales, tiene que ver con una idolatría en el ámbito sexual, como idolatrizar el sexo y todo gira en torno al sexo y eso nos desenfoca y nos saca y nos lleva a hacer otras cosas y dar rienda suelta a nuestra mente, a nuestros pensamientos y por lo tanto también a la ejecución de cosas que no agradan a Dios. Entonces era algo que tenía yo aquí apuntado y necesitaba el enlazarlo con este pasaje. Y evidentemente por nosotros, si andamos en la luz, no podemos andar en estas cosas. El que tiene a Cristo y el que tiene al Espíritu Santo, no es posible andar en estas cosas. Tenemos que alejarnos de ellas, huir de ellas, andar en el amor, andar en la luz, andar en la transparencia, pero lejos de todas estas cosas. Y aquí a continuación el versículo 4 nombra pecados que tienen que ver con la boca, pecados que si os acordáis, la Biblia habla de que de una misma fuente no puede salir agua dulce y agua amarga y aquí pues nos va a hablar precisamente de eso, de qué cosas son las que no pueden salir de nuestra boca. Dice, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truanerías que no convienen, sino antes bien
acciones de gracia, ¿vale? Aquí nombra palabras deshonestas, se refiere pues a palabras obscenas. Ahí te puedes imaginar y englobar muchísimas cosas. Necedad tiene que ver con una forma tonta de hablar tonterías, de hablar sin sentido, de hablar cosas que no edifican, cosas que no son importantes. Y truanerías nos habla de expresiones no correctas, hablar con burlas, hablar con doble sentido, con picardía, hablar con malas intenciones o intenciones que no son del todo puras o transparentes. Eso tiene que ver con truanerías, ¿vale? Entonces, si andamos en la luz, no puedes hablar y utilizar la boca de esta manera. ¿Que lo hace todo el mundo? Puede ser. ¿Que lo hace la gente, nuestros compañeros de trabajo y personas de nuestro entorno? Por supuesto. Pero nosotros como cristianos nos tenemos que definir de que estamos en la luz y que nuestra boca no habla esas cosas y no se utiliza para esas cosas. Tú piensas que nosotros fuimos creados para alabar a Dios y tu boca está diseñada para hablar bendición, para declarar las nuevas del Evangelio, para hablar lo que Dios es y para bendecir a otros. No estás para gastar tu lengua, tus fuerzas, tu boca en hablar de cosas que no importan, de hablar con falta de respeto, que no lo hemos nombrado, pero lo podríamos meter aquí. Tiene que ver con burla, con doble sentido, con picardía. No ganas nada ni edificas nada utilizando tu boca y ese miembro que Dios nos ha dado para glorificarle a Él, utilizarle para estas cosas. Sino que tenemos que hablar, que dice, antes bien con acciones de gracias. Es decir, que sea para dar gracias a Dios, para exaltarle a Él, para alabarle a Él, para bendecirle a Él. Colosenses 3, 16 dice, la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándonos unos a otros en toda sabiduría. Y dice, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Es decir, la expresión natural de Cristo siempre te va a traer alabanza, siempre te tiene que llevar a glorificar a Dios. Aún en medio de situaciones difíciles que estés viviendo, tiene que haber una alegría constante. Tiene que fluir de nosotros alabanza a Dios, gratitud a Dios por todo lo que Él es, por todo lo que Él hace en nosotros. Y por lo tanto, si tú estás lleno, como dice aquí, la palabra de Dios está morando en ti y estás recibiendo esa sabiduría, pues eso te tiene que llevar a salmos e himnos y cánticos espirituales fluyendo de nuestro corazón, fluyendo en alabanza a Dios. Colosenses 4, versículo 6 dice, sea vuestra palabra, sea siempre vuestra palabra con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Aquí nos está hablando también de esos momentos en los que te provocan, en los que te dicen cosas, en las que nos cuesta el contenernos, el que a veces sale la parte más fea de nuestro carácter. Aquí nos está diciendo que necesitamos que nuestra palabra sea con gracia y sazonada con sal, para que ni sea amarga, ni sea demasiado dulce, sino que haya ese equilibrio que trae bendición, ese equilibrio en el que tú puedes defenderte y hablar y conversar y debatir algo, pero hacerlo en amor. Por eso lo está metiendo en este apartado de andar en el amor, porque nuestra forma de hablar también tiene que fluir ese amor, esa gracia, esa misericordia, esa forma de decir las cosas que tenemos que decir, pero a la vez dar ese mensaje de una forma respetuosa, de una forma para edificarnos unos a otros, ¿no? Y se tiene que notar que en nuestra forma de hablar hay una diferencia. De nada sirve soy cristiano y sigues diciendo palabrotas, sigues insultando, sigues menospreciando a tu jefe o menospreciando a tus empleados, tratando mal a tus hijos, tratando mal a tu esposa con tu lengua, con tu forma de hablar las cosas. Tiene que haber una diferencia, se tiene que notar una autenticidad
en que nosotros realmente somos como Cristo, que andamos como Cristo y que estamos llenos de su amor, y porque estamos llenos de su amor, nuestra forma, nuestros valores, nuestra educación, nuestra forma de expresar cambia, es totalmente diferente. Y luego, pues evidentemente, no podemos ir diciendo unas cosas y hacer otras. Si somos auténticos. Que lo que tú digas a una persona, realmente tú lo vivas. No puedes decirle a una persona, oye, respeta a tu mujer y tú no la respetas. Oye, no hables así a tus hijos y tú tratas mal a tus hijos. Oye, no hables así y tú estás hablando así. Porque eso pierdes toda la autoridad, pero pierdes también toda la autenticidad de lo que realmente dices ser. Pues si dices que eres cristiano para lo bueno y para lo malo, para lo fácil de cumplir y para lo difícil de cumplir. Y hay mucha gente que evidentemente también dice que es cristiano y cada vez uno pues es fácil decir, pues creo en Dios, pero no es solo creer en Dios, tiene que haber una diferencia. ¿Cómo hay una diferencia? La Biblia dice que por sus frutos los conoceréis. ¿Por los frutos de qué? Por los frutos espirituales, por los frutos en lo natural, por los frutos en su relación con Dios, por los frutos en los que su forma de servir en la iglesia, su forma de comprometerse con la iglesia. Tiene que haber una diferencia, tiene que haber unos resultados. No puede ser que estés, te hayas acercado a Cristo, te hayas arrepentido, Él te haya salvado, te haya limpiado de todos los pecados y tú sigas con tu vida de la misma forma que vivías antes. Porque ya no vivo yo, sino vive Cristo en mí. Y porque Cristo vive en mí, entonces es que yo vivo diferente, soy diferente y doy un testimonio diferente, hablo diferente, actúo diferente. Amén. Un pasaje interesante que puede complementar esta enseñanza de lo que que tiene que ver con las obras de la carne es Gálatas 5 a partir del 18. Dice, pero si sois guiados por el Espíritu y no estáis bajo la ley, es decir, si tú eres guiado por el Espíritu Santo, no solo por las palabras escritas, no por lo que solo está escrito aquí, sino por el Espíritu Santo, si es que tienes esa revelación, y manifiestas son las obras de la carne, que son, es decir, cuando tú estás en el Espíritu, todas las cosas van a salir a la luz, se van a mostrar, vas a entender qué cosas no agradan a Dios. Y empieza aquí a nombrar cosas que engloban las obras de la carne, que tienen que ver adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, que lo estábamos viendo antes, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, dice aquí Pablo, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredan el reino de Dios. Es decir, no dice porque los que a veces han practicado, han hecho estas cosas. No, dice los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Es decir, si tú estás en algo de estos, que es muy fácil, todos en algún momento nos hemos airado, todos en algún momento hemos tenido alguna vez celos, todos en algún momento hemos tenido envidias y algunos en nuestro pasado quizás hemos hecho cosas que también nombran ahí. Puede ser borracheras, puede ser fornicación, puede ser idolatría de adorar a alguien que no es Dios. Todas estas cosas que nombra aquí, puede ser que en nuestro pasado lo hayamos hecho, pero desde luego ahora mismo no se te permite hacer eso, no puedes estar en eso, porque si quieres heredar el reino de Dios, si quieres entrar en el reino de Dios, ser parte del reino de Dios y disfrutar, como hablamos al principio de este estudio, de todas las cosas que conlleva ser parte y estar en el reino de Dios, tienes que dejar todo esto, tenemos que alejarnos de todo esto. Y lo dice bien claro, los que practican tales cosas no son dignos del reino de Dios. Y aquí también hay que hacer una diferencia. No es lo mismo caer una vez en pecado que practicar. Practicar quiere decir que constantemente tienes esa actitud, caes en eso de una forma recurrente e incluso a veces planeada y decidida de que lo vas a volver a hacer. Total, no pasa nada. Después,
digo una mentira y después me arrepiento. Total, no pasa nada, ya lo he hecho más veces, por hacerlo una vez más no pasa nada. Pues eso tiene que ver con estar practicando, no es caer. Caer tiene que ver que es un momento, es un desliz, como cuando el corredor está ahí en la carrera y se tropieza y sigue adelante. Eso es lo que tenemos que hacer los cristianos cuando caemos. Pero el problema es cuando es una actitud constante, que incluso a veces se vuelve el pecado una costumbre y forma parte de nuestro ritual, de nuestra vida y de incluso lo metemos en nuestra vida como algo más, como algo parte de nosotros y al contrario, hay que desecharlo, hay que separarnos del pecado, hay que huir del pecado, hay que resistir la tentación para que el diablo huya de nosotros, como dice la Escritura. Primera de Juan 5:18. Dice, sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca. Más claro, agua. Todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, no es parte del pecado. ¿Puede caer en pecado? Puede caer en pecado porque somos humanos y somos pecadores, pero no practica el pecado, no tiene una actitud continua de pecado. Y te dejo ahí para que leas el capítulo de Romanos 8, pero sobre todo este pasaje de este capítulo, uno de mis versículos favoritos es el primero que dice, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, no para los que caminan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Es decir, ahí está diciendo que puede haber dos, los que caminan supuestamente en Cristo Jesús, pero siguen en las cosas de la carne, y los que caminan con Jesús, pero metidos en las cosas del Espíritu. Evidentemente, donde no va a haber condenación es los que están en Cristo Jesús, caminando en el Espíritu, llenos del Espíritu Santo. Eso es lo que Dios quiere, y no va a haber ninguna condenación, no va a haber ninguna condenación, pero eso no te justifica para decir, bueno, como no hay condenación, pues puedo pecar. Como Dios siempre me perdona, pues voy a pecar. No. Y evidentemente, mientras que estés en este cuerpo de carne, vas a caer, vas a pecar. Todos lo vamos a hacer. Por eso Jesús murió por nuestros pecados, por los que hemos cometido y por los que vamos a cometer, porque es nuestra herencia hasta que nosotros seamos llevados al cielo y nuestro cuerpo sea glorificado, entonces ahí seremos santificados por completo y ya no habrá más lugar al pecado, igual que no habrá más lugar a la enfermedad y otras cosas que habla la Escritura cuando nuestro cuerpo sea glorificado. Amén. Seguimos. Versículos 6 y 7 dice, nadie os engañe con palabras vanas, porque con estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No seáis, pues, partícipes con ellos. Es decir, no participes de estas cosas, no seas parte. Y a veces parte no quiere decir que tú estés haciéndolo, pero si tú estás encubriendo a alguien que lo está haciendo o le estás dando ayuda para que pueda seguir haciendo esas cosas o dándole permiso para que haga esas cosas, evidentemente estás participando de esas cosas. Aunque tú no estés consumiendo ese pecado, tú estás siendo partícipe de esas cosas. ¿Vale? Y evidentemente puede haber cosas de las que hemos visto, incluso lo que hemos visto en el pasaje de Gálatas, que a lo mejor hemos caído, pero no debemos quedarnos ahí practicándolo, sino tenemos que buscar el luchar, el separarlo, el apartarlo de nosotros, el alejarnos de ese pecado, alejarnos de esas cosas, tomar medidas también para evitar la tentación. Si evidentemente sabes que hay una debilidad en tu vida, hay algo que te atrae, eso es como Superman que se tiene que andar alejando siempre de esa piedra, de ese mineral que le debilita, pues nosotros tenemos que hacer lo mismo, alejarnos del pecado para no ser debilitados, para no arriesgarnos a quemarnos. Así que continuamos con el tema 2, en el versículo 8, que es andad en la luz. Vamos a leer del 8
al 14, dice, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor, andad como hijos de luz. Porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor. Y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas, rechazarlas. Aún hablar de lo que ellos hacen, porque vergonzoso es, aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Mas todas las cosas cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque en la luz es lo que manifiesta todo. Por lo cual dice, despiértate tú que duermes, y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. Aquí, versículo 8, bien claro lo dice, en otro tiempo éramos tinieblas, pero ahora eres una nueva criatura en Cristo, estás llamado a estar en el lado de la luz, ya no más en las tinieblas, ahora somos luz y tenemos que andar como hijos de luz. Y la luz no solo tiene que ver con que entiendes lo que es malo, ves y detectas lo que es oscuro, lo que no te conviene, sino que a la vez tú también reflejas, irradias esa luz. Por eso habla de andar en la luz, porque somos un reflejo de Cristo, somos imitadores, como veíamos antes, de nuestro Padre Celestial, imitadores de Cristo, caminar como Él, y para caminar como Él tenemos que andar en la luz. Y en el versículo 9 dice, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad. Y estas tres cosas, dice, bondad, tiene que ver con hacer el bien, hacer lo bueno, ser bondadoso, tiene que ver con ser agraciado, dar gracia. Justicia tiene que ver con carácter justo delante de Dios y de los hombres, de tener ese equilibrio entre el bien y del mal, en saber lo que está bien y lo que está mal, en saber lo que agrada a Dios, lo que le pertenece a Dios y lo que es de los hombres y le pertenece a los hombres. Y tener ese equilibrio, vivir en un equilibrio justo, ser justo con los que están alrededor, justo con nuestra vida y justo con Dios. Eso ahí podríamos englobar muchas cosas que tienen que ver con nuestro carácter como cristianos, de ser justo con tus diezmos, ser justo con tus ofrendas, ser justo con tus compromisos, ser justo con tus lealtades, con tus relaciones, ser justo a nivel de obediencia, y así podríamos nombrar muchas cosas, porque la justicia de Dios es el equilibrio perfecto entre el bien y del mal. Y aquí habla de la verdad. Esto tiene que ver con ser transparente, ser genuino, decir siempre la verdad, no tener nada oculto, no ocultar lo que realmente somos, no dar una apariencia de lo que no somos. Tiene que ver con ser como Cristo, ser la verdad, ser portadores de verdad, ser portadores de transparencia. Y evidentemente cuando estás en la luz estás expuesto. Cuando tú enfocas con una linterna en un cuarto oscuro, de repente ves las cosas que están en ese cuarto, pero si apagas la luz no lo ves. Y cuando Cristo viene a nuestra vida, produce esa luz en nosotros donde se ve tanto lo bueno como lo malo, se ve tal como somos y salen las cosas que tenemos que cambiar, que darle vuelta, las cosas que son que están escondidas, que están tapadas, que han estado ocultas, porque ya pasamos de las tinieblas en donde se hace todo en lo oculto, pasamos al reino de la luz, pasamos al lado donde las cosas ya no pueden ser más escondidas ni tapadas, ni tapar los agujeritos para que no se note que hay un agujero, que tenemos ahí pérdidas. Versículo 10 dice, comprobando lo que es agradable al Señor. Cuando tú caminas en la luz, cuando tú caminas en el amor, cuando tú estás caminando conforme a Cristo, vas a sentir una sensación agradable, porque estás caminando como hay que caminar. Versículo 11, y no participes en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprenderlas. Aquí nos está hablando de no participar
pero a la vez de reprender. Es decir, si tú sabes que algo está mal, tú tienes que reprenderlo, tú tienes que exhortarlo, tú tienes que denunciarlo. Eso es como si estás viendo que están robando a tu vecino y no eres capaz de llamar a la policía y decir, oye, están robando aquí, esto lo están haciendo mal. Y como cristianos tenemos responsabilidad los unos de los otros de cubrirnos, de apoyarnos, de animarnos, de exhortarnos, pero evidentemente si sabemos que hay cosas que están mal, nosotros tenemos que ser los primeros en denunciarlo, en confrontarlo, en reprenderlo, en rechazarlo. Porque tú puedes estar en una fiesta, bueno, ahora con el tiempo que estamos viviendo todavía no podemos hacer fiestas, ni juntarnos, ni celebraciones, pero imagínate que estás ahí en una fiesta y claro, tú no bebes, pero tú estás ahí en el botellón. Pues evidentemente estás siendo partícipe de lo que ellos están, aunque tú no estés bebiendo, tú estás siendo parte de ese rito, parte de ese momento y eso no está bien. Y por eso aquí dice que una persona de luz es capaz de recibir también la reprensión y la confrontación, porque igual que tú estás llamado a reprender, a confrontar, a denunciar lo que está mal, lo que no es correcto, eh, puede haber otros, incluso nuestras autoridades espirituales, nuestros pastores, nuestros líderes que nos cuidan y que se encargan de velar por nosotros, por nuestra espiritualidad, pueden confrontarnos y decirnos cosas que quizás ven en nuestro carácter, en nuestra forma de actuar, de comportarnos, que tenemos que cambiar, pero una persona que anda en la luz y quiere andar en la luz no se va a ofender porque te reprendan o porque te confronten, al contrario, vas a tomar acciones de cambio, vas a buscar el hacer el bien, el volver a conducir tu vida en el camino correcto, de la forma correcta. Versículo 11. Bueno, versículo 12, perdón. Porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Es decir, no hace falta entrar en detalles, hay cosas que sabemos que las personas hacen y que quizás la Biblia las engloba en palabras, pero va más allá y no hace falta entrar en detalles, porque los detalles a veces pueden alimentar o detonar algo en las personas que lo están escuchando y que reactivan cosas de su vida. Es decir, esto es como tú invitas a una persona que ha estado en el alcohol y justo pones una botella de vino en la mesa. Pues evidentemente estás generando una situación de mayor tentación. Y hay veces que hay personas que vienen con un pasado bastante turbio, bastante feo, y es mejor no traer, porque de hecho la Biblia habla de no traer las cosas de la memoria, no traer las cosas pasadas a la memoria, no recordar esas cosas pasadas. Si Dios ya te perdonó, te salvó, te restituyó, no hay que indagar ni entrar en detalles, ni tampoco preguntar, oye, ¿y qué cosas son las que hiciste? ¿Cómo lo hiciste? Pues ya está, fue un pecado, fue un desliz y la persona tiene la oportunidad de restaurarse, no hay que entrar en detalles, sino al contrario, buscar que su vida siga adelante, su camino siga adelante, su vida sea edificada y desear que esa persona no vuelva a caer en esas cosas. Romanos 16, versículo 19 dice, porque vuestra obediencia ha venido a ser notoria a todos, así que me gozo de vosotros, pero quiero que seáis sabios para el bien e ingenuos para el mal. Aquí está diciendo que en lo que sí que importa profundizar es lo que está bien, lo que tengo que hacer con el bien, pero en cuanto al mal es mejor no saber, es mejor no conocer, es mejor no preguntar. Porque también a veces pasa de que por tener una conversación y entrar en detalles y abrir cosas, puede generar tentación en la persona con la que estamos hablando, en la que nos está preguntando, ¿no? O a la que estamos preguntando nos puede generar pues ese deseo, ¿no? Eso es como cuando tú le preguntas, ¿y qué comiste hoy? Pues comí esto. Y de repente la persona empieza a entrar en detalles y a contarte, no, pues el queso se fundía, se deshacía y estaba así, pues al final te va a entrar ganas de comer eso, aunque en el caso de la comida es algo bueno, pero en el caso del pecado no es algo bueno el entrar en detalles y el buscar, el profundizar en eso, porque no, en nada nos edifica. Y lo resumimos, sabios para el bien, ingenuos para el mal. Versículo 13.
Dice, mas todas las cosas cuando son puestas en evidencia por la luz son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. Repito, mas todas las cosas cuando son puestas en evidencia por la luz son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. La luz, cuando venimos al Señor y está el Espíritu Santo en nosotros, Él va a hacer manifiestas todas las cosas, va a hacer manifiesto todas las obras de tinieblas, igual que una persona cuando miente al final se le pilla, porque al final la luz destapa las cosas. A lo mejor estamos en una actitud de pecado, de crítica, de juicio y pensamos que nadie se está enterando de lo que estamos diciendo y de lo que estamos pensando, pero al final es el Espíritu Santo el que trae esas cosas a la luz, saca esas cosas a la luz. Versículo 14, por lo cual dice, despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Simplemente no camines como sonámbulo. Si ya eres cristiano, te tienes que despertar, te tienes que levantar y que te alumbre Cristo. Esto tiene que ver a no estar dormido en tus relaciones con Dios, a no estar dormido en tu relación espiritual, a no estar dormido en tus dones, sino que te despiertes, que te avives, que te levantes para que Cristo te esté alumbrando constantemente. ¿Para qué? Para poder ver las obras de las tinieblas, para poder ver lo que es tentación, para poder saber por dónde caminar, por dónde andar. Y no estar en esa posición de adormecimiento. Algo que ha traído este tiempo, o esperamos que ha traído este tiempo, es que ha abierto en nosotros una necesidad mayor de la espiritualidad, una necesidad mayor de buscar de Dios, y tiene que ver con esto, de despierta tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Es tiempo de que te levantes, que te despiertes, que te actives de cosas que habías dejado, bueno, ya más adelante, ahí ya cuando crezca, ahí cuando ya esté estable, ahí es cuando voy a servir, ahí es cuando me voy a comprometer, ahí es cuando voy a predicar. No, es tiempo de que te despiertes, de que te levantes, de que dejes de dormir, que dejes de dar vueltas en la cama, de esa sensación de que dices, ay, bueno, un poquito más. Es tiempo de que te levantes, es tiempo de que te despiertes, de que te actives. Y entonces Cristo te alumbrará, y como Cristo te alumbrará, será reflejo allí donde estés, allí por donde camines, por donde vayas. Amén. Ok, aquí entramos en el siguiente tema, versículo 15, que es andar en la sabiduría. Leo hasta el versículo 21, dice, mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos y con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Y dando siempre gracias por todo al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Vale? Entonces el versículo 15 dice, mirad pues, esto tiene como está dando un énfasis, mirad bien, fíjate bien, atiende esto, pon importancia a esto. Es como que el apóstol está subrayando esto que está diciendo, mirad pues, con diligencia, con sentido común, con entendimiento, cómo andáis, no como necios, sino como sabios, no como que no sabes de qué va la cosa, sino sabiendo lo que Dios quiere, lo que Dios espera, lo que Dios desea de ti, lo que Dios entiende de ti. Y tenemos que entender algo en cuanto a la sabiduría. La sabiduría no viene con la edad. Se le pide a Dios, es algo de Señor, dame sabiduría, como esa oración que hizo Salomón, Señor, dame sabiduría. Es lo único que te pido para reinar, y pudo reinar y pudo hacer justicia y pudo traer equilibrio al pueblo de Israel porque pidió reinar con sabiduría, reinar con entendimiento, con conocimiento de las cosas, de cómo hacer las cosas y por qué hacerlas.
y tenemos que buscar la sabiduría. Como cristianos, como iglesia, buscar la sabiduría de qué es lo que Dios quiere, cuál es su voluntad agradable y perfecta para nosotros, cuáles son los planes que Él ha designado para nosotros, como individuos, como familia, como iglesia. Buscar esa sabiduría para tomar las decisiones. Y evidentemente lo contrario de la sabiduría es la necedad, es, por así decirlo, dejarse llevar, no tomar decisiones sabiendo las consecuencias, sino tomarlas y ya está, pues vamos por aquí, pues vamos por allá, sin planear, sin idear, sin pensar, sin analizar. La sabiduría tiene que ver también con un sentido de calma, de reposo, de hacer las cosas sabiendo por dónde pisas, por dónde caminas, qué es lo que haces, por qué vas por ahí, para qué es esto, para qué es lo otro. Tiene que ver con un sentido, o por así decirlo, un olfato de por dónde son las cosas, por dónde van las cosas. Porque cuando uno se alinea a los planes de Dios, y por eso la Biblia habla de que sus caminos y sus planes son mejores que los nuestros, porque Él es más sabio que nosotros, Él es más entendido que nosotros y Él puede discernir y saber. Y el cristiano sabio tiene que ir a la palabra, tiene que buscar lo que Dios quiere de nosotros. Eso tiene que ver con andar en sabiduría, andar en revelación, andar en conocimiento. Versículo 16 dice, aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. El andar sabiamente tiene que ver con aprovechar bien el tiempo, tiene que ver con administrarnos correctamente, el saber aprovechar el tiempo que nos está tocando vivir, el tiempo que Dios nos está dando, adaptarnos a los tiempos en los que estamos, a renovarnos y adaptarnos a los tiempos que vivimos, porque aquí ya está diciendo, dice, aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. Esto cuando se escribió la Biblia ya los tiempos son malos, pero ahora son todavía más malos. Hay un enemigo que quiere destruirnos, hay un enemigo que no quiere que la iglesia prospere, hay un enemigo que no quiere que tu vida crezca, que des buen fruto, que des buen testimonio, que transmitas paz, que lleves la luz, con lo cual tú tienes que aprovechar el tiempo. ¿El tiempo de qué manera? No gastarlo en cosas que no llevan a ningún sitio, en cosas, en entretenimientos que nos distraen y que nos desenfocan de la obra de Dios. Hay una urgencia de predicar el Evangelio, hay una urgencia de hacer crecer la iglesia, hay una urgencia de edificar a tu familia, de edificar a tus hijos, a tu mujer, a tu marido, y por eso hay una urgencia de aprovechar bien el tiempo, que en lugar de que dediques 70-80% al ocio, dedica menos tiempo al ocio y más tiempo a profundizar en lo que Dios quiere para tu vida, en lo que Dios quiere para tu familia. Eso es caminar de forma sabia. Eso previene el que luego nos estrellemos, previene, es como poner el cinturón de seguridad en el coche, porque vas a ir seguro. Venga lo que venga, vas a estar preparado para aguantar el golpe, porque estás andando sabiamente, estás buscando la voluntad de Dios, estás buscando que Dios vaya contigo. Tiene que ver también con aprovechar las oportunidades, esto cuando habla del tiempo, aprovechar idear nuevas estrategias, nuevos planes, porque las circunstancias han cambiado. En estos tiempos las cosas están cambiando y la iglesia se tiene que adaptar a lo que está cambiando, no para retroceder, no para dar pasos atrás, no para alejarnos del propósito de Dios, sino al contrario, buscar las estrategias para alcanzar a más gente se agregue al reino de Dios, más gente se acerque a un arrepentimiento y a un encuentro con Dios. Dice, por tanto, en el versículo 17, por tanto no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Es decir, si tú conoces la voluntad de Dios, vas a andar bien. Si no la conoces, vas a andar distraído, vas a andar perdido, vas a ser como un barco sin capitán o sin timón. Un insensato tiene que ver también con un sentido de inmadurez, que no ha entrado a tener una madurez suficiente para entender cuáles son los tiempos, cuáles son lo que Dios quiere para su vida. Y
no tenemos que ser insensatos, sino al contrario, buscar cuál es la voluntad agradable y perfecta de Dios. Y hay a veces que Dios pone oportunidades de nosotros, puede ser quizás a veces a nivel laboral, a nivel ministerial, y uno tiene que ser rápido para aprovecharlas, para cogerlas. Y evidentemente el que es entendido y el que entiende la voluntad de Dios va a saber subirse al tren, va a saber aprovechar esas oportunidades. Y te preguntarás, ¿cómo puedes ser entendido en la voluntad de Dios cuando amas en amor, en la luz y en la sabiduría? Porque cuando estás en estas cosas, en estas tres cosas que dice, andar en amor, andar en la luz y andar en sabiduría, vas a estar alineado a lo que Dios quiere. Vas a estar haciendo lo que Él quiere, que es ser más como Cristo, reflejar a Cristo, reflejar su amor, andar en la luz, andar en transparencia, estar en santidad y andar sabiamente, andar conforme a las Escrituras, andar buscando el cumplir su voluntad. Aún así, nos podemos equivocar y Dios va a hacer que las cosas en las que estés se alineen a su voluntad. Él va a seguir poniendo oportunidades de volverte a reconducir a su voluntad. Dios es el primer interesado en que quiere que tú camines por el plan A, no por el plan B. Pero a veces en nuestra vida cristiana nos desviamos un poquito, nos desenfocamos y Él va a buscar y va a hacer todo lo posible para reenfocarte y acercarte a Él porque Él quiere. Su mayor propósito es que el mayor número de personas se acerquen a Él, la alaben y estén con Él de forma eterna. Y evidentemente no debemos de dejar de insistir en lo que Dios tiene para nosotros. Tú sabes que la voluntad de Dios te ha dado promesas, te ha dado palabras, insiste en ello, pelea en ello, persevera en ello. Pon primero a Él y Él se va a ocupar del resto. Muchas veces como cristianos queremos arreglar las cosas a nuestra forma en lugar de entregarnos y dejar que Dios sea el que haga y el que disponga y el que prepare los momentos y los tiempos de las cosas. Y la vida cristiana no es moverse sabiendo lo que es, sino es estar enfocados en Él. Es que nuestra vida sea cristocéntrica, es que Cristo sea el centro, es que el Señor sea el centro. Y para que Cristo esté en el centro tenemos que buscar hacer las cosas que están en su voluntad, no en nuestra voluntad. Y a veces va a doler, a veces va a tocar sacrificar cosas que no queríamos sacrificar, dejar cosas que no queríamos dejar, cambiar planes que no queríamos cambiar, pero para estar centrados en su voluntad, para buscar cuál es su voluntad, para ir hacia lo que Él nos ha prometido, lo que Él ha prometido como iglesia, lo que te ha prometido como familia, lo que te ha prometido como persona. Y tenemos que aprovechar el tiempo, tenemos que aprovechar el presente, tenemos que aprovechar los recursos que se nos dan en la iglesia, los estudios, las reuniones, el compartir con otros. Tenemos que aprovechar eso porque eso nos carga pilas, nos prepara y no van a ser un estorbo cuando salgas a predicar el Evangelio, cuando tú quieres hablar con otros. Al contrario, van a ser herramientas, son cosas, no estás perdiendo el tiempo, sino estás invirtiendo el tiempo para que luego todo eso traiga fruto y fruto que permanezca para poder bendecir a otros. Y por eso tenemos que aprovechar cada momento que tenemos de estudiar las Escrituras, de memorizarlas, de compartir, de profundizar en ellos. Eso es parte de andar en esa sabiduría, en la meditación de la palabra. Dejar de ser unos insensatos y ser unos entendidos en su voluntad. ¿Cómo entendemos su voluntad? Cuando lees las Escrituras, cuando recuerdas cuál es su propósito, cuáles son las promesas que le ha puesto. Entonces vas a saber cómo andar, qué decisiones tomar para que eso se cumpla. Porque si tú no tomas pasos, si tú no tomas decisiones, no va a haber crecimiento, va a haber un estancamiento. Evidentemente, la voluntad es vivir en amor, en luz y en sabiduría. Esto es su voluntad, el estar alineados en esas tres cosas, porque de ahí fluye todo lo demás y permanece todo lo demás. Como hablábamos antes, los dones del Espíritu, si no hay amor, no va a funcionar. La unidad, si no hay amor, no va a funcionar. El predicar el Evangelio, si no hay amor, no va a funcionar. Para ver a Dios,
Si no estás en la luz no vas a ver a Dios. Si no hay santidad no vas a ver a Dios. Está todo enfocado ahí. Sabiduría. Si no hay sabiduría no hay revelación. Si no hay revelación no hay entendimiento de las Escrituras. Si no hay entendimiento de las Escrituras no hay aprendizaje. Si no hay aprendizaje no hay crecimiento. Versículo 18. Dice, no os embriaguéis, con vino, en lo cual hay disolución, antes bien, sed llenos del Espíritu. Aquí nos está hablando el apóstol Pablo de la llenura del Espíritu, de cuando el cielo invade tu vida, cuando el cielo invade tu casa, de estar lleno de su presencia, estar lleno de lo que Él es. El Espíritu Santo nos hace vivir en armonía, es el capacitador, es el motor para que todas las demás cosas fluyan. Es lo que trae poder a nuestra vida para que las cosas que no podemos hacer en nuestras fuerzas, las podamos hacer por medio del Espíritu. Y nos hace funcionar en todas las áreas de nuestra vida, nos hace funcionar en el matrimonio, en la relación con nuestros hijos, en las relaciones laborales, porque el Espíritu Santo es poder, es lo que hace que se multiplique todo lo que somos, todo lo bueno que hay en nosotros y todo lo que Dios deposita en nosotros. Y aquí cuando dice no os embriaguéis con vino, quiere decir, porque hay disolución, quiere decir no os embriaguéis con vino porque hay pérdidas. Es decir, no te intoxiques. En esa época el vino era lo más, pero ahora hay muchas cosas que nos pueden intoxicar, lo que vemos, lo que escuchamos, lo que hacemos, lo que comemos, lo que bebemos. ¿Y en qué sentido? En que trae lo que hablábamos en el capítulo 4, hace que contristemos al Espíritu Santo, nos desenfoca de lo que Dios quiere, nos desenfoca de que el Espíritu Santo nos haga hacer lo que tenemos que hacer. Apaga el Espíritu Santo, apaga las obras del Espíritu Santo, apaga el fruto, apaga todo lo que tiene que ver con nuestra relación con Dios y con el dar fruto. Y la disolución tiene que ver también con cosas deficientes en nuestra vida, cosas que tienen a veces con carácter, con actitudes, con pensamientos, cosas que hacen que entre el agua y que hunda el barco, como el arca. El arca calafateaba, en el sentido de que tuvieron que ponerle capas para que no entrara agua. Y si hay mini rendijas, al final entra agua y agua y agua y agua, y al final eso trae que el barco se hunda. Y nuestra vida a veces tenemos influencias o cosas o contenido que vemos, que escuchamos, que hacen que se inunde nuestro barco. Y no solo que el barco se hunde, sino que no puede continuar ni llegar a su destino para el recorrido del barco. Por eso tenemos que guardar nuestro espíritu, tenemos que guardar nuestro corazón, tenemos que guardar nuestros ojos, lo que vemos, lo que hacemos, y buscar esa llenura. Uno puede ser exponencialmente lleno un momento, tocado por el Espíritu Santo, pero la llenura tiene que ver con el rellenar, porque si tú estás dando, si tú estás bendiciendo a otros, es un proceso de ser lleno para dar, ser lleno para dar, y tienes constantemente que llenar, enriquecerte para poder dar, para poder transmitir, para poder dar. Y por eso muchas veces cantamos y oramos, decimos, Señor, lléname de tu Espíritu. El Espíritu Santo ya está en nosotros, pero necesitamos una llenura, un extra, un añadido de que nos llene, todo el cuerpo estemos lleno de Él, porque cuando tú vas a estar lleno del Espíritu Santo, lo que va a salir va a ser alabanza, va a ser adoración, va a ser bendición. Vas a poder andar como estas cosas que estábamos diciendo, porque el Espíritu Santo está no sobre nosotros, sino en nosotros. Amén. ¿Y cómo nos llenamos del Espíritu Santo? Pues ahí va el versículo 19, dice, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Y aquí cuando dice cánticos espirituales, tiene que ver con hablar en lenguas, con dejar que el Espíritu Santo
hable, interceda por nosotros con gemidos indecibles, que surja esa adoración espontánea. No está hablando solo de cantos e himnos escritos, sino espontáneos también. Cantos espirituales es algo no escrito, algo no marcado, algo no limitado. Y eso llena nuestra vida de alabanza y atrae la presencia de Dios, y cuando viene la presencia de Dios viene esa llenura del Espíritu Santo. Y es por eso que en nuestras reuniones le damos tanta importancia a la alabanza y a la adoración, porque abren la puerta a que el Espíritu Santo venga y nos llene y se manifieste en nosotros. Y aquí también dice, hablando entre vosotros con salmos y con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Y sigue diciendo, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Eso quiere decir que cuando estás lleno del Espíritu Santo, estás alabando, estás cantando, también te lleva a dar gracias por todo. No dice solo por lo bueno, sino lleva a una actitud de gratitud, de alegría. Hay un gozo en nosotros. Y el gozo es un termómetro del cristiano, porque nosotros como cristianos tenemos que vivir en completo gozo, porque dice que Él cambia nuestro lamento, nuestra tristeza la cambia en gozo, nos lleva al gozo. Y el Espíritu Santo, cuando está en nosotros y en nosotros, produce gozo, produce esa actitud de dar gracias a Dios, de estar agradecido, de estar también en una posición de humildad, de reconocer a Dios por encima de todas las cosas, por encima de todas las circunstancias. Y ahora en estos tiempos quizás es difícil porque vemos pues quizás nuestra situación laboral amenazada, nuestra situación familiar amenazada, nuestras comodidades amenazadas, pero precisamente nosotros nos hacemos fuertes cuando recurrimos a Él en nuestra debilidad. Cuando aún a pesar de que todo está en contra, le exaltamos, le alabamos, le bendecimos, le honramos. Porque además la gratitud, cuando hay gratitud, cambia todo a nivel interno. Las circunstancias siguen ahí, pero cambia todo. Cambia todo el sentido interno de nuestra vida, de nuestro espíritu. Y la gratitud atrae el gozo, atrae la paz, porque vas a estar agradecido en todo y por todo. Y evidentemente muchas veces cuando uno no agradece y no agradece por todo y está quejoso es porque hay amargura. Y eso precisamente hemos visto, que eso no puede estar en nosotros. La queja no puede estar en la vida del creyente. La queja por la iglesia, queja por economía, queja por los líderes que nos han tocado, queja, eso no puede estar en nosotros. Tiene que haber gratitud, tiene que haber gozo, tiene que haber paz en nuestros corazones. Y la queja es una evidencia que hay una disolución por algún lado, que hay algo que está mal. Cuando uno se está quejando constantemente, no es el problema por lo que te estás quejando, sino hay una raíz. Y eso puede llevarnos a que haya una raíz de amargura, hay una raíz de que no hemos perdonado, haya algo que está produciendo ese espíritu de queja. Y hay que precisamente ir a Dios y buscar que Dios nos muestre qué es lo que está mal para arreglarlo, para tapar esos agujeros, para que no haya disolución en nosotros, para que no haya nada que impida de que Dios esté manifestándose en nuestras vidas y a través de nuestras vidas. Y vamos a leer el versículo 21, dice, someteos unos a otros en el temor de Dios. Aquí esto tiene que ver, el someternos es difícil en nuestras fuerzas, pero con el Espíritu Santo nos podemos. Someternos tiene que ver también con una posición de ayudarnos unos a otros, de estar en paz con otros. No tiene que ver directamente con una orden de autoridad. La sumisión es del corazón, es una decisión, no es una imposición. Es algo que va interno en nuestra vida. Es una evidencia de que el Espíritu Santo está en nosotros. Y evidentemente la falta de sumisión, la falta de sujeción es una evidencia de que no estamos llenos del Espíritu.
Pues la sumisión te mantiene enfocado, evita reclamos, te mantiene manso, te mantiene tranquilo. La sumisión es de uno a otro, es una ida y vuelta, no es yo me someto y tú estás por encima, sino es estar al unísono, estar juntos. Como el esposo y la esposa se someten mutuamente, los hijos y los padres y los pastores y miembros se someten. Y la sumisión también evidencia un sentido de la persona consagrada y que el espíritu lo está controlando, ¿vale? Aquí, a partir de aquí, Pablo, a partir del versículo 21, nos está marcando una formación para la batalla, porque después, más adelante, vamos a ver la batalla espiritual, de cómo enfrentar la batalla espiritual, pero empieza por esto, por estar en sumisión los unos con los otros, y justo nos da acceso al siguiente tema, que es el matrimonio. Y yo creo que vamos a hacer una pausa aquí y ahora retomamos los siguientes versículos hasta el final de este capítulo. ¿Vale?